Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera dosis formativa de la Fundación Eurocaja Rural. Y muchas gracias a los más de 150 inscritos a esta conferencia online y, como no, a los dos expertos que hoy nos van a acompañar y van a desarrollar esta sesión, Ana y Román. Es para nosotros un verdadero lujo poder contar hoy con vosotros. Hoy es un día especial para la Fundación Eurocaja Rural porque inauguramos un nuevo programa denominado Dosis Formativas. Y yo creo que hoy la dosis va directamente a Ana y Román en vena. Este ciclo de conferencias online, cuyo fin es compartir información sobre los asuntos de mayor actualidad y relevancia que nos ocupan en este momento. Vamos a pretender resolver dudas, solucionar problemas que nos inquietan y ver cuáles son las tendencias. Para ello, queremos y vamos a contar con los mejores expertos en cada una de las materias, desde luego a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Y como muestra, pues un botón, la sesión que hoy van ustedes a presenciar. Qué mejor manera de ocupar el tema, yo creo, más importante, relevante y, desde luego, de mayor actualidad que nos ocupa y nos preocupa a todos, que es la vacunación contra el COVID. Queremos volver a la normalidad y para ello, desde luego, queremos aclarar muchas dudas que tenemos y contamos hoy con una voz, yo creo que más que autorizada, que es la de Ana Céspedes. Ana es directora general de operaciones de Viavi, que es la iniciativa internacional de vacunas del SIDA. Es una de las instituciones sin ánimo de lucro más relevantes en el mundo, que dirige el mundo de la investigación y que no solo trabajan con el tema de la vacuna del SIDA, sino también tuberculosis y, por supuesto, COVID-19. Y además, algo tan importante como que veláis, Ana, porque este tipo de vacunas y de tratamientos o de profilaxis sean accesibles de manera universal a todas las personas, ¿vale? Y además en igualdad de oportunidades. Yo creo que ello os honra en esta sociedad. Ana es una castellano-manchega por el mundo. Simboliza esa capacidad intelectual, el éxito también de la marca España, el empoderamiento de la mujer en los puestos de máxima responsabilidad y también representa la lucha, el compromiso y, desde luego, la solidaridad. Una vida volcada a la investigación científica, algo tan denostado históricamente, pero que hoy, por desgracia, nos damos cuenta de que es tan necesario y tan importante investigar y aportar todos los recursos que podamos a la investigación. Porque hemos visto que el peligro nos acecha, no solo a nuestras vidas, sino a los de nuestros seres queridos. Y Ana, desde Nueva York, ha hecho un hueco en su apretada agenda. Yo quiero, Ana, agradecerte personalmente en nombre de la Fundación y, por supuesto, en nombre de todos los participantes y de todos los asistentes, que es un privilegio contar contigo esta tarde. Como lo es también que nos acompañe Román Escudero, quien, además de desarrollar su labor profesional en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Unidad de Cultura Científica e Investigación, conduce magistralmente ese programa que muchos conocemos, que se llama Investiga, que no es poco, en la radio de Castilla-La Mancha Media. Un interesantísimo y necesario, Román, programa divulgativo sobre ciencia e investigación. Yo voy a acabar, pero si me lo permiten, quiero darles una pequeña pero importante primicia para la Fundación y, desde luego, yo creo que para toda la sociedad, donde Eurocaja Rural y nuestra Fundación está ubicada. Y es que en breve volvemos a convocar una nueva edición de las ayudas sociales y la primera categoría no va a ser otra que precisamente la investigación científica. En días sucesivos se harán públicos todos los detalles. Les dejo ya que disfruten con nuestros protagonistas. Quiero, antes de acabar, también agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha su colaboración en esta jornada a través de esa cátedra que compartimos con la Fundación y la Universidad. Y reitero, por supuesto, nuestro agradecimiento una vez más a todos los asistentes y a nuestros maravillosos ponentes. Así que, Román, te cedo la palabra y muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias, Javier. Desde luego, agradecer a la Fundación Eurocaja Rural esta iniciativa,
Hablabais de dosis formativas. Yo creo que no puede haber un mejor título para lo que queréis trasladar. Dosis informativas, añadiría yo, para que desde el punto de vista de la comunicación pues podamos trasladar un tema que muchas veces, y aquí hacemos una especie de examen de conciencia desde los medios de comunicación, tal vez no le prestamos el suficiente tiempo sosegado como debe ser una charla hablando sobre las vacunas. Este es un formato muy adecuado, os lo agradecemos desde luego, porque Ana va a tener la oportunidad de trasladar de forma sosegada, tranquila, detallada, minuciosa, todo el saber científico que nos hace falta en la sociedad para poder tomar las decisiones y poder saber que lo que estamos asistiendo es un reto mayúsculo en la que los científicos, los comunicadores, están aportando muchísimo para poder superar esta grave crisis que nos ha deparado la COVID-19. Hace poco más de 2 meses tuve la oportunidad de entrevistar en Investiga, que no es poco, en el programa de radio Ana. Tuve el placer de comprobar que no solamente es una persona tremendamente preparada, sino que además es una comunicadora excepcional. Y eso es precisamente lo que nos hace falta ahora, saber comunicar, no solamente ese conocimiento científico, sino esa capacidad de comunicación, esa capacidad de trasladar unos conocimientos aparentemente complejos, pero que desde luego si se trasladan de esta forma sencilla, pues pueden ser accesibles para toda la comunidad. Hablabas, Javier, de esa iniciativa, de esos proyectos que va a poner en marcha la Fundación Eurocaja Rural y, desde luego, dirigidos a la investigación científica, pero también a la divulgación de la ciencia, y eso es algo que también tenemos que agradecer, sobre todo desde los medios de comunicación. Yo creo que es algo que se está viendo, la necesidad de saber comunicar. Y no voy a añadir mucho más a lo que ya ha comentado Javier sobre el currículum que tiene Ana Céspedes, pero quiero añadir que a toda esa formación se suma el haber trabajado en muchas parcelas muy diferentes, tanto de consultoría como de estrategia, como de marketing, como de comunicación y de su propia formación. Vamos a tener el modelo perfecto para poder trasladar nuestras dudas. Gracias a todos los que nos acompañáis en esta conferencia. Ahora Ana va a tener la oportunidad de, como decimos, daros esa charla, y tendremos también la oportunidad de que le trasladéis directamente vuestras dudas, vuestras preguntas. Y os animo a que lo hagáis, porque tenéis el privilegio de tener delante de vosotros a una gran experta y que, desde luego, está trabajando día a día para que este problema se subsane. Ana, como decimos, es una suerte contar contigo. Estamos deseando escucharte y, desde luego, vamos a estar muy atentos a lo que nos cuentes. Y prepárate, porque, desde luego, lógicamente van a surgir muchas dudas que seguramente nos vas a resolver. Fenomenal. Pues, Román, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Me siento en casa, en Castilla-La Mancha, y además con gente de Albacete. O sea, que feliz, y muchísimas gracias también a Javier de la Fundación por la invitación, y a Susana también. Es un honor estar aquí hoy con vosotros. Y yo creo, Arte, si me pones la presentación, vamos empezamos la conversación. Voy a intentar dedicarme, si pasamos a la siguiente diapositiva, Arte. Voy a intentar, el objetivo de esta charla lo han descrito Javier y Román muy bien. Es revisar el estado de las vacunas de COVID. Yo podría estar hablando de esto si me ponéis café durante un mes, sin parar, y creo que no exagero. Así que voy a intentar resumirlo en 30 minutos de presentación. Vamos a dejar 20 minutos de debate y me tenéis que evaluar en 3 cosas. Que sea un lenguaje sencillo, espero ser accesible a gente que no necesariamente venís del sector salud. Voy a intentar daros una visión basada en los últimos datos disponibles a nivel internacional. Lo estamos viendo, los datos varían continuamente, pero voy a intentar actualizaros, y tengo también un objetivo personal, que es ser realista pero transmitiros optimismo, porque de verdad que hay muchísimo para ser optimistas y la botella está más que medio llena. Entonces, estos son mis retos en media hora, y si pasamos a la siguiente diapositiva, voy a hablar primero muy poquito de Ayavi, aunque Javier ya ha hecho una pequeña introducción, pero es una organización mundial, estamos basados en Nueva York, pero estamos en todo el mundo, y nos
a vacunas y anticuerpos para enfermedades infecciosas. Somos una organización sin ánimo de lucro, trabajamos en SIDA, tuberculosis y una cosa que seguro que nadie había oído hablar antes, que es lo que se llama enfermedades infecciosas emergentes. Dentro de esas está COVID. Y otra cosa de la que muy poca gente está al tanto, pero que es lo que se llama enfermedades desatendidas, que son problemas que no afectan a muchísima gente, pero que realmente tienen una necesidad terapéutica sin cubrir muy grande y de las que mueren personas todos los días. Una de ellas es la mordedura de serpiente. Hay gente que muere de eso a día de hoy. Somos una organización chiquitita, 300 personas, 100 millones de dólares y tenemos más de 150 acuerdos de colaboración por todo el mundo. Y yo tengo la suerte de dirigir las operaciones. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, nos financian organismos de todo el mundo a los que siempre agradecemos en cualquier presentación en las que estamos su colaboración. Hace años nos financiaba el Gobierno de España, dejó de financiarnos hace unos años. Yo ahí todavía no he perdido el optimismo, pero Europa nos financia, el Gobierno americano y distintas organizaciones filantrópicas como la Fundación Bill y Melinda Gates. Si pasamos a la siguiente diapositiva, he estructurado esta presentación en 10 mensajes claves, porque hay tanta información y además no me extraña que si no os dedicáis a esto, que entiendo que no, os encontréis de alguna manera inundados de demasiada información, porque incluso los que nos dedicamos a esto, yo os digo que dedico un par de horas al día, solamente para estar actualizada, además de mi trabajo. Y es que estamos viviendo una sobreinformación de COVID. Entonces voy a intentar resumir en 10 mensajes clave las cosas que a mí me gustaría que todo el mundo supiese sobre vacunas y COVID. La primera, no se ha hecho ningún atajo científico. Se han aprobado 4 vacunas en apenas un año. Es un éxito sin precedentes. Hasta ahora se tardaban 12 años, 11,8 de media en desarrollar una vacuna, pero os puedo asegurar que no se ha hecho ningún atajo científico. Es decir, no se ha pedido menos datos de lo que se hubiera pedido si no estuviéramos en una pandemia. ¿Por qué se ha conseguido? Y si pasamos a la siguiente diapositiva, y os voy a pedir disculpas porque aunque he introducido algunas diapositivas en español, otras muchas están en inglés, porque si no prácticamente me tendría que dedicar tiempo completo a traducir al español, pero os las iré traduciendo así sobre la marcha para que os entendáis. Mirad, hay 5 cosas que han hecho reducir hasta 10 veces los tiempos normales de desarrollo de medicamentos. Una, los acuerdos público-privados que se han hecho en organizaciones como la nuestra con compañías farmacéuticas, que han permitido acelerar a una velocidad que antes no se había visto esta investigación, gracias a la tecnología de las compañías farmacéuticas y la investigación ya en marcha de organismos privados. La aceleración tecnológica que se ha utilizado en el caso de, por ejemplo, el ARN mensajero o avances que ya se habían producido en SIDA y que estaban ahí preparados para utilizarse para algo y ha venido COVID y hemos sido capaces de utilizarlo. Pero eso habían sido inversiones de años de inversión. Por otro lado, una inversión sin precedentes. Se ha puesto sobre la mesa, solamente Estados Unidos ha puesto sobre la mesa 17.000 billones de dólares. Normalmente el desarrollo de un medicamento se invierte en 2 billones de dólares. Entonces es una inversión sin precedentes que ha permitido trabajar líneas en paralelo, producir a riesgo, etcétera. La colaboración con los organismos reguladores ha sido una colaboración codo con codo. Normalmente los organismos reguladores pues tienen muchas prioridades y contestan pues cuando pueden de acuerdo a unos tiempos. En este caso han sido trabajo 24 horas al día, 7 días de la semana. Un sentido de urgencia que hemos visto todos y que ha hecho que normalmente, por ejemplo, el reclutamiento de pacientes se suele tardar más de un año a veces. Se han tardado semanas en reclutar pacientes. Y todo esto con suerte biológica, porque yo siempre lo digo, en el laboratorio las cosas salen cuando salen, a veces no salen. En SIDA no tenemos una vacuna todavía. Pues hemos conseguido pasar de 11,8 años, que era la media para desarrollar vacunas, a un año. Pero os digo, no se ha acortado nada y esto es muy importante. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Arte, quiero abriros un poco la mente porque todo el mundo habla de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna. Hablaremos de ellas, por supuesto, pero el futuro es muy prometedor. A día de hoy, lo sabemos, no hay vacunas suficientes, dosis suficientes, pero existen hasta 312 proyectos
en marcha, de los cuales 90 casi están en ensayos clínicos ya probándose en humanos y casi 30 en las fases avanzadas, lo que se llama los estudios de fase avanzada de fase 3. Es decir, vamos a investigar vacunas que no sean intramusculares, vacunas que sean de una sola dosis, que sean menos reactogénicas. El portfolio de investigación es tremendo y está lleno de posibilidades y, por supuesto, de volumen suficiente para abastecer el mercado. Es cuestión de tiempo, nos queda un poquito. Si pasamos a la siguiente arte, yo os traigo aquí algunas diapositivas para ilustrar un poco esto. Y la primera, hay una cosa que siempre me gusta explicar así un poquito, ¿no? Que es, vais a oír hablar de los distintos tipos de vacunas, ¿no? El ARN y tal. Mirad, una vacuna es una de las cosas más sencillas y al mismo tiempo más maravillosas en investigación, porque básicamente consiste en intentar copiar algo parecido al virus, lo más parecido al virus posible, pero que no produzca la enfermedad. Y el juego es intentar que se parezca lo más posible para que produzca una respuesta inmunitaria que te prepare para cuando te expones al virus de verdad, pero claro, que no sea el virus de verdad porque si no te produce la enfermedad, ¿no? Entonces, en este tipo de desarrollo biomédico hay lo que se llaman distintas plataformas tecnológicas, ¿no? Mirad, una opción es que, bueno, pues se coja el virus y se inactive, de alguna manera se mate al virus. El virus está muerto, lo cual no produce la enfermedad, pero produce inmunidad. Las vacunas chinas utilizan esta tecnología, entre otras. Otra opción es que el virus se atenúe, o sea, como que se atonta el virus, ¿no? No lo matas del todo, pero de alguna manera lo discapacitas para producir la enfermedad. Vacunas chinas utilizan también esta tecnología. Otra opción es coger un trocito de virus. En vez de todo el virus, pues un trozo, claro, no puede producir la enfermedad, pero claro, produce menos inmunogenicidad. Le tienes que poner lo que se llama adyuvantes, que son sustancias que ayudan a producir inmunogenicidad. La vacuna que se va a probar en menos de 2 meses, de Novavax, utiliza esta tecnología. Otra opción es coger el material genético del virus e insertarlo en otro virus que no sea patógeno, un virus que no produzca enfermedad, pero utilizarlo como vector, de modo que se coge un trocito de material genético, ADN o ARN, se inserta en un vector viral, es decir, en otro virus que no produce enfermedad, y eso produce que lo puedas trasladar al cuerpo humano. Bueno, esta tecnología con distintos vectores virales es la que utiliza AstraZeneca, Johnson & Johnson y la famosa vacuna Sputnik rusa. Cada una de estas tres utiliza un vector viral diferente, pero es la tecnología que utilizan. Hasta ahora, que es las dos partes de abajo, nunca se había conseguido coger el material genético del virus directamente y insertarlo en el cuerpo humano. Y no se había conseguido porque el material genético es muy poco estable, se degrada muy rápidamente. Entonces tienes que, de alguna manera, formularlo para que pueda ser sostenible, ¿no?, en el tiempo. Bueno, pues hemos tenido la suerte que, o no es suerte en realidad, después de 3 décadas de investigación, hemos conseguido meter el material genético en un liposoma, que son partículas lipoproteicas, meterlo ahí y conseguir inyectarlo en el cuerpo humano. Se ha conseguido por primera vez, pero se llevaba estudiando casi 3 décadas. Y lo han conseguido Pfizer y Moderna. Pero digo esto, y pasamos a la siguiente diapositiva, porque ese material... bueno, sí, he traído la diapositiva. Ese material genético no se va a mezclar con nuestro material genético. Es absolutamente imposible, y lo quiero dejar muy claro. De hecho, nosotros veníamos introduciendo material genético viral en el cuerpo como herramienta de vacunología. La diferencia es que ahora no lo introducimos metido en un virus, lo introducimos directamente, ¿vale? No se mezcla con nuestro material genético. Pasamos a la siguiente, es una visión un poquito general de todas las vacunas que os contaba que hay, ¿no? Y sabéis, ya esto nos lo hemos aprendido todos, ¿no?, que se pasa del laboratorio a ensayos en poquitos humanos, en más humanos, etc. Mirad, hay 4 vacunas aprobadas a nivel internacional, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson. Como os decía, tenemos hasta 87 ya en ensayos clínicos, es decir, esto va a ir moviéndose muy rápidamente, hay que ser optimistas. Y hay otras 6 vacunas que las pongo con un interrogante, que es la vacuna rusa, vacuna india que se llama Vector, Bharat Vector es rusa también, perdonadme. Bharat es una vacuna india y las 3 vacunas chinas, aunque cada vez hay más. ¿Por qué las pongo ahí? Mirad, a nivel mundial hay unos estándares que regulan cómo se presenta la información científica, cada cuánto, y que impiden, por ejemplo, que una vacuna que se ha probado solamente en 87 personas se pase a utilizar fuera de ensayos clínicos directamente. La pasas a cientos de personas, luego a miles y luego a decenas de miles, ¿vale? Las vacunas chinas, la rusa y las indias se han saltado estos estándares.
Eso no quiere decir que no vayan a ser seguras, eficaces, de calidad, no lo sabemos, pero han pasado a utilizarse en población general. Pues, por ejemplo, cuando Sputnik anunció el 12 de agosto que pasaba a población general, tenía datos publicados de 78 personas. Eso es realmente un riesgo muy grande que nunca asumiríamos en Europa. Por eso, estas vacunas no están aprobadas, necesitan, si es que están interesados, poner la información como la piden los organismos reguladores y si demuestran ser válidas, pues fenomenal, las utilizaremos, pero de momento no son una opción. Si pasamos a la siguiente diapositiva, tercer mensaje. Y este es súper importante, y este lo he añadido porque creo que estamos todos un poco confundidos. Mirad, yo estudiaba farmacia, es el año 95, y bueno, yo ya había acabado, pero estaba a punto, pero se creaba la Agencia Europea del Medicamento. La Agencia Europea del Medicamento lleva casi 30 años dedicándose a una sola cosa, revisar si los medicamentos son eficaces, seguros y de calidad. Y esa es su única responsabilidad. Es una agencia integrada por expertos de todo el mundo. De hecho, hay expertos españoles y de Albacete en la Agencia Europea del Medicamento, trabajando ahora en Ámsterdam, cuya función, y son técnicos, no son políticos, es asegurar las tres cosas que un medicamento tiene que demostrar: eficacia, seguridad y calidad. Y debemos confiar en ellos al 100%. Porque son expertos, porque tienen acceso a la información y porque lo llevan haciendo con un grandísimo éxito. Ya os digo, la EMA 30 años y la FDA americana, pues otros tantos. Los gobiernos son los responsables de decidir el precio de los medicamentos, las condiciones de acceso, pelearse de si no hay dosis suficientes. Ese es el papel político. Y en cualquier medicamento, estos dos papeles son dos papeles muy diferenciados. Si pasamos a la siguiente diapositiva, yo esto os lo quiero dejar claro porque veo a los políticos hablando de temas regulatorios, que si es eficaz, que si es seguro, que esto no funciona así. Las compañías farmacéuticas presentan datos. Y una vez que los presentan y deciden a quién se los presentan, si quieren comercializar en Europa, se los tienen que presentar a la Agencia Europea del Medicamento. Esto ya pasa a la Agencia Europea del Medicamento, que es la que decide si es eficaz, seguro y de calidad. Su única función. Luego ya los gobiernos nacionales, y en este caso porque se ha decidido una compra centralizada, que es muy buena decisión, porque esto se hace en ocasiones cuando hay mucha competencia y creo que ha beneficiado a España, pues ya se negocia el precio, el acceso. Pero esta separación entre precio y criterios técnicos es muy importante para asegurar precisamente lo que necesitamos los ciudadanos, que tenemos medicamentos eficaces, seguros y de calidad. Por eso, cuando oigáis a ministros hablando de eficacia, seguridad y calidad, no ir a la Agencia Española de Medicamento, ir a la Agencia Europea del Medicamento. Estos son los que saben de eficacia, seguridad y calidad. El resto de personas pueden hablar de precio, acceso, etcétera. Incluso en sistemas sanitarios descentralizados como el español, las comunidades autónomas pueden decidir otros requerimientos. Eso también pasa en Estados Unidos, que es muy descentralizado. Si pasamos a la siguiente, mirad, esta diapositiva, voy a intentar resumiros algo que os va a ayudar a comprender lo que viene a continuación. Una vacuna ideal, imaginaros, la supervacuna del mundo mundial, ¿no? Pues es aquella que me protege tanto que ni tan siquiera me infecto. Esa sería una vacuna que ofrecería una protección al 100% en la derecha. Una vacuna que no me vale para nada es si no me protege ni de la muerte. Y entre tanto hay todos los colores, es decir, me puede proteger de la infección, me puede proteger de la enfermedad sintomática, pero solamente de la severa. Es decir, si empezamos a la izquierda, lo mínimo que le pedimos a una vacuna es que me proteja de la muerte. Por lo menos que no me muera, ¿no? Y un poquito mejor sería que me proteja de la hospitalización. Mucho mejor que me proteja de enfermedad severa. Aún mejor si me protege de cualquier tipo de enfermedad, ya sea leve o moderada. Y ya la bomba, pues sería que me protegiese de infección. ¿Qué pasa? Cuando tú diseñas un ensayo clínico, se diseña para medir una cosa fundamentalmente, es decir, el tamaño de la muestra tiene unos requisitos específicos para medir una cosa y las vacunas se han desarrollado con tamaños muestrales actualmente para medir enfermedad sintomática. Sin embargo, conforme vamos teniendo más datos, vamos teniendo datos de todo esto. Es decir, una vacuna que de toda la parte de la izquierda, si estás a la derecha, la has cumplido, ¿vale? Y vamos teniendo también datos de protección de la infección. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque cuando comparamos vacunas, las estamos comparando con un primer dato, que es el que se publicó inicialmente sobre la eficacia en cuanto a la protección de enfermedad sintomática.
pero hay muchísimos otros datos que vamos a tener a lo largo de los próximos meses. Y os digo que comparar, de hecho, vacunas entre sí es súper difícil. O sea, yo que me he dedicado en farma muchos años, tienes un departamento que se dedica específicamente a estudiarse todos los datos, porque es complejísimo. Esto no se puede decir, no es que es mejor porque tiene un 95, es peor porque tiene un 80. No, es muchísimo más complicado que eso. Porque una vacuna podría proteger de enfermedad sintomática menos porcentaje, pero sin embargo proteger de infección, y entonces sería en cierto modo mejor. Conforme vamos utilizando las vacunas en la vida real, y obviamente un ensayo clínico en el caso de vacunas hace 30.000, 40.000, 50.000 personas, pero es que ahora estamos pasando a cientos de millones de personas vacunadas y se están recogiendo esos datos, entonces tenemos muchísima información. Con todos esos datos vamos a ir conociendo más de las vacunas. Además, otra cosa muy importante, mirad, todos los ensayos clínicos no se han hecho a la vez. Hay ensayos que se han hecho en países geográficos, en zonas geográficas distintas, y además que se han hecho cuando las variantes no estaban. Entonces es imposible comparar directamente los datos que leéis en la prensa, y esas comparaciones no se pueden hacer. Si pasamos a la siguiente diapositiva, creo que se me ha caído mi auricular, así que voy a recogerlo. Hay un mensaje muy importante que me gustaría... ¿Me seguís oyendo, Román? Es que tengo un problema de auriculares que le gustan salir de paseo. Vale, fenomenal. Las 4 vacunas aprobadas en Europa son seguras, eficaces y de calidad, y todas disminuyen el riesgo de muerte por COVID al 100%. Y esto creo que es el mensaje que me gustaría que os quedaseis. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahora os cuento 25.000 colores en los que ni tan siquiera en media hora, porque necesitaríamos una hora entera, como poco, para hablar solamente de esto. Mirad, las personas que nos dedicamos a esto, obviamente entramos en muchísima profundidad y medimos. Obviamente importa el número de dosis, importa cuántas semanas se separan, porque a veces separándolas un poco más consigues más eficacia, y estamos viendo que la vacuna de AstraZeneca, separando las dosis más, se obtenían más datos de eficacia. El perfil de seguridad se empieza a caracterizar mucho más. Los grupos de edad, normalmente un ensayo clínico se hace con unos grupos de edad determinados, pero luego en población normal se sigue utilizando. Por ejemplo, las vacunas, la gente se queda embarazada. Entonces, conforme la gente se queda embarazada, empiezas a obtener datos. ¿Y qué pasa ahora? Pues que ya sabemos que la vacuna de Pfizer, por ejemplo, es segura en mujeres embarazadas. Pero es que no lo es la de Moderna, no, lo que pasa es que todavía no tenemos datos. No lo es la de AstraZeneca, no, es que no tenemos los datos. Es decir, el análisis comparativo de estos datos exige un nivel de detalle que la población general en este momento es imposible que hagáis o que hagamos, incluso yo, un seguimiento de todo esto. Lo importante que me gustaría que os quedaseis es el mensaje anterior. Todas protegen al 100% de la muerte. Y esto es de lo que nos queremos proteger. Claro, si queremos verlas un poco por encima, pues mirad, datos de eficacia. Quédate en la siguiente, Arte, que voy en un momentito y ahora volvemos. Perfecto. Claro, Pfizer tiene unos datos buenísimos, 95% de prevención de enfermedad. ¿Qué significa esto? Significa que un individuo vacunado con Pfizer tiene un 95% de riesgo menos de desarrollar la enfermedad. Eso es lo que significa. Moderna, 94%. ¿Funcionan con las mutaciones virales? Pues mirar, el resumen todavía no se sabe. La eficacia disminuye un poco con los datos preliminares que tenemos, pero no lo sabemos todavía. Si pasáis a la siguiente diapositiva, Arte, AstraZeneca. Claro, no es un resultado tan espectacular, 76%, pero es que es un 100% de protección de hospitalización. Johnson & Johnson, 66% y 100% de protección frente a hospitalización y muerte, 85% frente a enfermedad severa. Son datos buenísimos que nos están protegiendo de esos números que vemos crecer todos los días. Claro, hay 1000 colores. La vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca no es eficaz en la protección de enfermedad en Sudáfrica, de enfermedad leve, pero sí protege de muerte. Entonces, al final, incluso con las variaciones, la eficacia se mantiene, aunque se pierde un poco. Y por eso, hablaremos un poquito de ello, hay que seguir actualizando estas vacunas. Lo mismo le pasa a la de Johnson & Johnson. Mirar, en Estados Unidos, 72% de eficacia. Latinoamérica, 66%. Sudáfrica, 57%. Es decir, hay muchísimos datos, es imposible seguir estos datos. Y estos solo son datos publicados en ensayo clínico, ahora tenemos todos los de la vida real. Y estos son datos de eficacia. Si pasamos a la siguiente, mirad, esta es como yo quiero que lo veáis, que es lo más fácil.
Todas las vacunas protegen de muerte al 100%. Casi todas protegen de hospitalización al 100%, menos Johnson & Johnson. Pero os digo un comentario aquí. Mirad, todas son 2 dosis. Johnson & Johnson ha intentado para acelerar la vacunación con una sola dosis. Tienen un ensayo clínico con 2 dosis y os digo que no me sorprendería nada que fuese al 100% también, porque los datos son buenísimos. Y en cuanto a protección de enfermedad sintomática, que es lo que los medios de comunicación se dedican a comparar todo el rato, pues sí, las cifras cambian. Pero las cifras son muy buenas porque cualquier vacuna, mirad, la vacuna de la gripe tiene una eficacia entre el 30 y el 60%. Todas estas vacunas están por encima y además lo que os decía, no son comparables ni las poblaciones ni el tiempo en el que se han estudiado. Vamos a hablar de seguridad, que este es un tema que todos nos estamos volviendo locos con la seguridad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, mirad, estas vacunas son muy reactogénicas. ¿Qué quiere decir? Que provocan muchos efectos adversos. Y esto es un resumen de lo último que ha publicado Estados Unidos, donde se han vacunado 46 millones de personas con Pfizer y Moderna. Y podéis ver ahí, en la fila de arriba, el 75% de las personas en la segunda dosis tienen una reacción potente, fuerte, en el sitio de infección, y el 70% de las personas tienen un efecto sistémico, dolor de cabeza, dolor articular, dolor estomacal. Es decir, esto no es normal, son vacunas muy reactogénicas. De hecho, mucha gente tiene que no ir a trabajar en la segunda dosis. Si pasamos a la siguiente diapositiva, claro, esto no nos ha preocupado tanto porque, bueno, en realidad, pues bueno, es un día que estás fatal o 2 o 3, pero hay casos más graves. La vacuna de Moderna produce un efecto que se llama brazo Moderna, que se produce a las 2 semanas, o de 7 días a 14, una media de 8, y es que el brazo, os digo, que la gente que lo pasa, que yo tengo compañeros que lo han pasado, es de estar de baja una semana, prácticamente. Muy potente. Hay personas que han muerto de shock anafiláctico con la vacuna de Pfizer y con la vacuna de Moderna. Estamos hablando de 4 casos por millón de personas. Esto es normal que se produzca. Cuando tú miras todos los medicamentos que hay en el mundo para cualquier enfermedad, siempre tienen un pequeño riesgo. Pero en el caso de estos, por ejemplo, pues una vez que se sabe que el efecto anafiláctico puede ser un riesgo, pues se presta mucha más atención y desde luego las cifras están bajando, pero no hay ninguna vacuna que sea al 100% segura. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esta es un poquito la más controvertida, que es AstraZeneca. ¿Qué ha pasado aquí? Y voy a ver si os lo puedo explicar porque es muy complicado de explicar. Yo lo he intentado varias veces y alguna no lo he explicado como yo quería y no me ha gustado. Mirad, la vacuna de AstraZeneca no está aprobada en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, esta es una dificultad porque cuando 2 organismos reguladores, Europa y Estados Unidos, van publicando información, tú de alguna manera como que tienes 2 puntos de referencia y entonces esto genera menos suspicacias. AstraZeneca ha cometido como compañía errores importantes en la comunicación, no en el contenido, en la comunicación, ha comunicado las cosas mal. Y eso ha generado mucho ruido y la única culpa aquí la tiene AstraZeneca. Pero, por otro lado, la realidad es que determinados efectos adversos cuesta mucho saber a qué se deben. Es decir, en 25 millones de personas vacunadas se han producido 86 casos. Al principio se miraron todos los casos de trombos y se vio que no eran mayores que la población general. Entonces se dijo, no hay ningún problema, porque eran incluso menores. Pero ¿qué pasó? Se siguió investigando y se vio que había unos tipos de trombos muy específicos, que además producen trombocitopenia, y que esos trombos sí que había un porcentaje más alto en las vacunas, en las personas vacunadas con AstraZeneca. Esto va a confirmar la semana pasada, el 7 de abril. La Agencia Europea del Medicamento ha dicho que efectivamente la vacuna de AstraZeneca lo más probable es que esté relacionada con este tipo de trombos que se producen un caso por cada 100.000 personas. Lo ha dicho la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud, que también ha aprobado esta vacuna. Esta vacuna está aprobada en 90 países. O sea, se está utilizando muchísimo a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué pasa? Bueno, pues la circunstancia que se produce es que son muy pocos, ya hablaremos de ello, o sea, es un caso por cada 100.000 personas, pero además ahora ya sabemos que están identificados. Es decir, este tipo de trombos no es la primera vez que se producen, hay un tratamiento que también los provoca de manera similar, incluso de manera natural, y hay un tratamiento para ello. Entonces, se han establecido, si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que se ha hecho estos 3 días atrás, creo que está en la siguiente, la he debido ocultar.
¿Pasa a la siguiente, Arte? Bueno, y si no lo digo no, vete para atrás, que he debido ocultar esa diapositiva. Esta es la que yo quería, exactamente esta. La Agencia Europea y la española ha emitido específicamente unas indicaciones a pacientes. Si sientes esto, si te pasa esto, si observas esto, vete a tu médico inmediatamente porque podría producirse ese trombo. Bueno, pues ya lo tenemos identificado. Y esto era lo que necesitábamos. Necesitábamos caracterizar la situación que se estaba produciendo, ver cuáles eran los riesgos, igual que se hizo los efectos anafilácticos, y de modo que se puedan tratar las personas. A mi juicio, esto no justifica ninguna parada de la vacunación y, de hecho, la Agencia Europea lo está diciendo por activa y por pasiva. No hay que parar la vacunación. Yo personalmente, y hablaremos seguro de eso, no entiendo muy bien el debate porque lo único que hay que hacer es parar, entender lo que pasa, caracterizar el problema y aplicar soluciones, que es lo que se está haciendo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, sí, vamos a pasar directamente porque llevamos un poquito más de tiempo. Mi resumen, ¿cuál es la mejor vacuna? La primera que os den acceso, no lo dudéis, siempre que esté aprobada por los organismos reguladores. Si os dan acceso a Sputnik y Europa no se ha pronunciado, pues ya estamos en una situación diferente. Pero la primera que os den acceso. Ahora ya tenemos caracterizadas las vacunas, ahora sabemos lo que pasa. Si vas a la siguiente, obviamente, cada vacuna tiene un perfil de riesgo. Yo quería hacer aquí una comparación. Mirar, la muerte por COVID. Han muerto de los 3,3 millones de personas infectadas, 76.000 a nivel mundial. Esto es un riesgo de un 2,3% si te infectas. Los trombos de AstraZeneca es un riesgo del 0,001%. Los casos de anafilaxis con Pfizer y Moderna es 0,00038%. Claro, es un riesgo. O sea, no vamos a negar que hay un riesgo y es una decisión individual. Por eso la vacunación no puede ser obligatoria. Es una decisión individual. Pero claro, ¿qué queréis? ¿Qué riesgo queréis? ¿El 2,3 o el 0,001%? Esta es la decisión personal. Si pasamos a la siguiente diapositiva, porque llevamos un poquito de tiempo. Román, te voy a tener que arañar como 3 minutines más, pero bueno, me dejas, ¿verdad? Sin problema, adelante. ¿Sí? Vamos más o menos. Tiempo, sí. Vale. Pues todavía hay cosas que no conocemos. No conocemos la duración de protección, no conocemos tampoco la efectividad de las vacunas con futuras variantes. Y esto efectivamente puede complicar la vacunación porque todavía no hemos acabado de vacunarnos y ya estamos pensando en que quizás tengamos que actualizar las vacunas. Bueno, es un inconveniente, pero hay muchísimas soluciones para ellos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Estas son las preguntas que tenemos por delante. ¿Cuánto va a durar la protección? ¿Me protejo de las vacunas? ¿Las mujeres embarazadas pueden vacunarse? ¿Los niños? Hay investigación en marcha para responder a todas estas preguntas y se están poniendo datos sobre la mesa constantemente. Estas preguntas se resolverán relativamente pronto. La duración de la protección, ya sabemos que la vacuna de Pfizer, que fue la primera aprobada, protege al menos 6 meses, porque se acaban de presentar los resultados a 6 meses. Se presentarán resultados a 9 meses y a 12 e iremos sabiendo información. Es decir, lo que sabemos además de momento es súper positivo, pero claro, no puedes saber si te protege a un año hasta que no pase un año. Es casi, o sea, lógicamente, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, Arte, el porcentaje de población que va a ser necesario vacunar va a depender de la eficacia de la vacuna, de la protección que haya ya en la población, o sea, cuánta gente tiene un determinado grupo de anticuerpos, y también va a depender de la protección, cómo se mantenga frente a las variantes. Es decir, no os sorprenda si, pasa a la siguiente diapositiva, Arte, si de este 70 famoso por ciento que venimos hablando hace no sé cuánto, que asumía una eficacia del 95% y una inmunidad preexistente del 70%, de repente crece. Bueno, pues si las vacunas son eficaces menos del 95% y además pierden eficacia con las variantes, pues tendremos que vacunar a mayor porcentaje de población. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pero eso no es que la gente cambie de opinión, eso es que obviamente estamos gestionando una situación de manera dinámica. Este mensaje para mí es súper importante. Casi un reto tan grande como vacunar a todo el mundo, como conseguir una vacuna, es que se vacune todo el mundo. Esto nunca se ha hecho antes, nunca se han vacunado todos los países y todas las edades. Hay campañas de vacunación infantil, pero no se tiene que vacunar todo el mundo a la vez. Entonces, ¿qué pasa si pasamos a la siguiente diapositiva? Pues que claro, no hay dosis suficientes. Mirad, la campaña de la gripe son unos 500 millones de dosis. Aquí estamos hablando de 20, 30 veces más.
es imposible. Yo vengo monitorizando los datos de vacunación a nivel mundial pues desde que se empezó en noviembre. España empezó vacunando 33.000 dosis a la semana, al día. Estamos ya en 183.000. Estados Unidos empezó con 100.000. Está en 3 millones de vacunas puestas al día. Se están poniendo 16 millones de vacunas al día. Y esto es un dato pues que a día de hoy, si uno calcula, nos queda 1,7 años para vacunar al 70% de la población mundial. Es un poco mucho, o sea, cuesta digerirlo. Pero, por supuesto, yo estoy convencida que las cifras de vacunación van a avanzar 5 y hasta 10 veces más rápido. Ahora bien, no de forma igual por todo el mundo. Los que vivimos en Estados Unidos, pues yo ya tengo mi vacuna puesta. Y el 4 de julio se supone que nuestro presidente nos ha prometido que celebraremos nuestra fiesta de independencia americana. En Europa, pues se habla del final del verano, vamos a ver. Y en Kenia, Nairobi, se habla del año 2023. Es decir, que a veces hay que mirar un poquito a otros que están peor para ser un poco optimista, porque la realidad es que no hay vacunas para todos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esto es lo que tiene que pasar para que haya más vacunas. Que se aprueben más y dentro de un mes, como mucho, se va a aprobar una quinta vacuna. Que haya más dosis. Mirad, se están haciendo acuerdos entre todas las compañías farmacéuticas. Todo el mundo que tiene una planta de producción está utilizándola para producir las vacunas que están yendo más adelantadas. Vacunaciones masivas, como se están haciendo ya en España, y 24 horas, pero también más confianza en las vacunas y coordinación, ¿no? Pues lo que está pasando en AstraZeneca obviamente va a tener implicaciones, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, y esta ya es la 9 y solo son 10, ¿eh? No os voy a aburrir más. No estamos a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y mirad, yo soy la primera que quiero vacunarme, mi familia en Albacete y mi hija en Londres y esto es mi prioridad. Pero la realidad es que las enfermedades infecciosas no tienen fronteras y no vamos a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hay países que no tienen recursos para pagar las vacunas, no tienen nada hay países que no pueden permitirse el lujo que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Se podrían evitar el 61% de las muertes si se distribuyeran las vacunas por las poblaciones de riesgo primero en todos los países y luego el resto. Pero no va a estar siendo así. Es por país, yo primero y mis amigos después. Eso va a evitar el 33% de las muertes. La recuperación económica no se va a producir solo cuando España en concreto esté totalmente vacunada. Vendrá un avión de no sé dónde y otra vez otro brote epidémico. Vendrá una persona que se salta la frontera sin controles y otra vez otro brote. La economía es global. Por cada euro que los países con muchos recursos invirtiesen en vacunación de países con pocos, se podría obtener, según la Cámara de Comercio Internacional, una recuperación de hasta 166% retorno de inversión. Es decir, ya no solo es un tema de generosidad, podríamos estar todos mejores. Desafortunadamente, pues no vamos en esta dirección. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, y esta es la última, la he añadido porque soy una súper convencida y Román, ya sabes que mi pasión y mi debilidad son las personas en comunicación. Yo creo que tan reto es la vacunación como la comunicación. Yo cuando veo, y con todas mis disculpas, personas que nunca han estado en la industria farmacéutica hablando de vacunas, hablando de como si ellos pudieran, o sea, sinceramente me hago cruces, porque yo que llevo toda mi vida os digo que me cuesta mucho y me lo tengo que estudiar, o sea, no tengo ciencia infusa y me cuesta mucho. Comunicación basada en datos, fácil de entender, en el momento adecuado, ni la cuento demasiado pronto porque genero problemas, ni la cuento muy tarde y con una voz única. Si pasamos a la última diapositiva, las enfermedades infecciosas no es solo una vacuna, son políticas, es comportamiento individual, test, vacunas, tratamientos y, sobre todo, una comunicación efectiva de todo esto. Bueno, os he soltado un poco de rollo y paro aquí. Esta es la última diapositiva que tengo ya, Román, y si quieres empezamos el debate. Perdón que me he ido 6 minutitos. No, nada, una maravilla. Muchísimas gracias, Ana. Desde luego, qué gran explicación. Y agradecerte que incluso hayas resumido en una hora todo lo que se puede contar acerca de las vacunas. Imagínate cuando cualquier intervención en una cadena de televisión te limitan a pocos minutos para intentar dar una información que desde luego tiene mucho más detrás. Así que te agradecemos que nos hayas dado esta charla tan amena. Desde luego has cumplido tu primer objetivo y es que yo creo que todos los que no tenemos una idea
específica acerca del mundo de las farmacéuticas, hemos llegado a comprender en qué consisten las vacunas. Tenemos a nuestra disposición a Ana para que cualquiera de los que estáis ahora mismo asistiendo a esta conferencia le podáis lanzar una pregunta. Yo mientras le voy a lanzar una, y es ¿qué ha podido pasar en tan pocos meses, Ana, en la sociedad? Porque hace apenas un año estábamos todos confinados, todos queríamos una vacuna lo antes posible, nadie se imaginaba que en menos de un año íbamos a tenerla, y ahora, sin embargo, nos surgen problemas que parece mentira que estemos cuestionando. Me vais a perdonar porque leí hace poco, no sé el autor, me lo va a disculpar, pero hacía una analogía acerca de la vacuna de AstraZeneca y hablaba de que esto es como si te da un infarto y en lugar de llamar a una ambulancia para ir rápidamente al hospital, vamos andando para evitar el riesgo de tener un accidente de tráfico con esa ambulancia. Y es algo que aparentemente comprendemos, pero que luego, sin embargo, en la práctica está dando situaciones como los últimos días en los que población que está siendo llamada a ser vacunada con AstraZeneca está renunciando a ella en porcentajes inimaginables de hasta el 30, 40 o 50%. ¿Cómo es posible que la sociedad hayamos cambiado tanto del miedo de hace un año a la exigencia de tener una vacuna, entre comillas, mejor, Ana? Pues es que es una pregunta buenísima. Yo misma me la hacía, Román, estos días, y yo creo que pasan dos cosas. Una es que nos hemos acostumbrado. Mira, yo actualizo pues casi un día sí y otro no los datos de muertes y no hay ningún día que me valga el del día anterior. Suben con cifras significativas. Pero de alguna manera como que nos hemos neutralizado, ya no lo vemos, no lo escuchamos, ¿no? Y de alguna manera, y creo que esto es lo positivo, las mascarillas son muy eficaces en protegernos. Entonces, eso ha sido un gran avance, que yo creo que ha sido uno de los retos también que teníamos al principio, ¿no? Entonces, creo que tenemos un problema de ricos. Y perdonadme que lo diga así. Creo que estamos viendo, es como yo me recuerdo cuando mi madre, que no sé si me está escuchando, me ponía para cenar una comida y yo decía, no, es que yo quiero otra cosa. Y mi madre decía, esto es lo que hay, ¿no? Creo que tenemos un problema de ricos. Yo quiero AstraZeneca, yo quiero Pfizer y Moderna que tienen más eficacia, pero vamos a ver si el problema se soluciona de esta manera también. ¿Por qué quieres? Claro, puestos a escoger todos, y os digo que no es tan fácil escoger, podríamos irnos a los detalles, pero creo que hemos perdido un poco el foco. Mira, Nuria nos pregunta que tu opinión acerca de si es posible liberar las patentes para conseguir esa inmunización que sea más global y solidaria y qué es lo que haría falta o cómo se tendría que compensar a las farmacéuticas que han invertido en investigación. Sí, mirad, las vacunas no son fuentes solo de investigación privada, son de inversión privada. O sea, las cifras que ha puesto Europa, Estados Unidos, Japón, todos los gobiernos son multimillonarias y realmente están cofinanciadas. Incluyendo todas las vacunas, porque se han hecho acuerdos de compra anticipada a riesgo, que de alguna manera es una anticipación. Es decir, yo, cuando todavía estás en investigación, te compro 200 millones de dosis y te doy 200.000, y te doy 3 billones, ¿no? Que son 3.000 millones de euros. Es decir, están cofinanciadas. Yo no creo, y por eso, por supuesto, van a ser gratis y, por supuesto, los precios en algunas son bastante bajos, además, porque se han financiado con dinero público casi en su totalidad. La eliminación de las patentes da para una charla completa. No es un tema de la patente, no resolvería, esto os lo anticipo, la liberación de patentes no resolvería porque no es la patente. La industria farmacéutica es la única que tiene el conocimiento técnico suficiente y el espacio para desarrollar capacidad productiva a gran escala. Y para desarrollar la tecnología para producir. Habría que hacer lo que se llama una transferencia tecnológica, es decir, la industria farmacéutica tendría que invertir en formar a gente en India o en otros países que ya lo está haciendo para fabricar a gran escala. Y eso, a mi juicio, es la clave. La clave es colaboración de la industria farmacéutica con empresas de producción a bajo coste para que se pueda incrementar la capacidad productiva. Y eso España podría tener una grandísima oportunidad porque los costes de producción en España son bajos, son muy bajos. Mira, varios asistentes nos hacen una misma pregunta que además es la que está rondando a muchos de los que ya están vacunados con AstraZeneca y ahora con esta decisión
que ya tú has avanzado en una decisión política de suspender la dosis en tanto en cuanto se decide qué hacer con la segunda dosis. ¿Cuál es tu opinión? ¿Habría que poner la segunda dosis de AstraZeneca o, como incluso ha planteado Francia, poner una segunda dosis de otra vacuna? Mirad, la mezcla de vacunas es un experimento y no se debería hacer fuera de un ensayo clínico. La diferencia entre un ensayo clínico y la vida real es que en el ensayo clínico lo mides todo, lo estructuras todo, de modo que, claro, si pasa cualquier cosa sabes por qué ha pasado. Pero cuando lo haces fuera, en condiciones reales, hombre, puedes recoger datos que se llaman datos de uso real, pero es muy diferente. Esto es una decisión personal. Las vacunas todavía no conocemos el 100%. Yo, Ana Céspedes, si me dieran a escoger y la única vacuna que me dan a escoger es AstraZeneca, me la pondría, por supuesto. Yo. Porque soy una persona sana, no tengo no tengo ningún miedo a los efectos adversos, lo admito como parte de vivir la vida. El riesgo forma parte, igual que no me subo a una noria muy alta de estas con tal, me parece que no son seguras suficientes, a la noria de Albacete sí, pero a otras no, pues sí que me pondría la segunda vacuna de AstraZeneca. Si eres una persona miedosa, que te da miedo todo, que podrías estar con un ataque de ansiedad por tener esto, pues a lo mejor tienes que tomar una decisión diferente. Pero yo os estoy comunicando los datos que se saben y los datos que se saben es un riesgo muy bajo. No es cero, pero es bajo. Y desde luego es más bajo que no ponerse una vacuna. A mí me da mucho miedo COVID, la enfermedad. Y no solo la enfermedad, sino los efectos a largo plazo de la enfermedad. Y otra pregunta, tú también hacías referencia a que en España se podría fabricar una vacuna con costes bajos. ¿Para cuándo va a haber una vacuna española? Esta vacuna de la que tanto se está hablando, que además tiene unas características que nos hacen indicar que podría ser muy exitosa. Pues está todavía en fase muy inicial, Román, y esto puede dar también para bastante debate. O sea, mirad, yo recuerdo leer noticias, se han invertido 5 millones de euros en la vacuna, solamente los estudios preclínicos de seguridad pueden ser 20 millones. Y además hace falta una compañía farmacéutica que la produzca a gran escala, lo cual requiere pues una colaboración entre industria farmacéutica y los laboratorios del CSIC. Y yo sé que Biofabric, que es una compañía fantástica en Galicia, está empezando a hacer eso. Creo que queda todavía para que la vacuna española esté disponible. Ojalá se pueda acelerar, pero las vacunas se están acelerando con mucho dinero en la mesa. Y no sé si el gobierno español está dispuesto a poner esto. Mira, Gemma nos hace otra pregunta. Relaciona cuando tú comentabas que en función de los antecedentes de cada uno, ella preguntaba directamente que si es aconsejable que una persona que ha sufrido un shock anafiláctico se vacune. Dependerá también de los médicos. Pues, a ver, no me quiero mojar aquí porque las directrices van cambiando. O sea, creo que le tienes que explicar a tu médico la razón por la que se ha producido el shock anafiláctico. Los shock anafilácticos que se están... Porque si ha sido porque eres alérgica al cacahuete y lo comiste y de repente tal, eso es un escenario muy diferente a que seas alérgica al polietilenglicol, que es el material por el que se piensa que se producen las reacciones alérgicas con Moderna y Pfizer, que es el material en el que se incluye el ARN mensajero. Es muy alergénico y es el que se supone que provoca los shocks anafilácticos. Otra de las preguntas es sobre la rapidez a la hora de fabricar las vacunas. Claro, estamos hablando de miles de millones de vacunas para todo el mundo y que no sé si ahora mismo hay capacidad logística para poder fabricar tantas y tan poco tiempo. ¿Qué es lo que haría falta? ¿Aprovechar todo lo que hay o incluso generar más plantas de producción? Hacen falta acuerdos mundiales, es decir, ahora mismo, pues mira, compañías como Sanofi, que su vacuna va más retrasada, compañías como Merck, que también va más retrasada, o Novartis, están poniendo sus plantas de producción a disposición de Moderna, Pfizer, Novavax, AstraZeneca. Esto es lo que hace falta. Hay que saber una cosa, Román, cuando se aprueba un medicamento se aprueba por 3 cosas, eficacia, seguridad y calidad. Es decir, las condiciones en las que se produce, cómo se documentan los procesos productivos, cómo se establecen protocolos, eso forma parte de la aprobación. Y lo necesitamos así porque estamos trabajando con productos muy sensibles que se podrían contaminar. Entonces, los procesos de producción forman parte del dossier regulatorio y requiere pues una agencia revisa la planta de producción que se quiere utilizar, que tiene la estructura suficiente, que tenga los equipos y esto lleva tiempo. Pero yo soy muy optimista. Pfizer
ha multiplicado ya la capacidad productiva, también lo ha hecho Moderna. Empezaron diciendo que podrían producir hasta 1,2 billones, 1.200 millones, y ahora están en 2.000 millones. Y además, otra cosa que está pasando es como en tu casa. La primera vez que cocinas algo, pues te sale como así, pero y tardas más. Cuando lo vas haciendo más veces, se disminuyen los tiempos de producción y se aumenta la productividad. Esto también está pasando en vacunas. Moderna acaba de presentar una variación para tener mayor volumen disponible por vial, que va a permitir aumentar el número de vacunas. Es decir, vamos a ver muchísimos desarrollos. El problema que ha habido con AstraZeneca, y esto me parece importante, porque AstraZeneca me da muchísima pena porque es una situación que en el fondo no nos merecemos nadie, pero fueron un poco optimistas a la hora de decir que podían producir 3.000 millones de dosis, cuando Pfizer decía 1.200 y Moderna 600 millones. Entonces, eso también ha provocado que, claro, si comentas lo mejor, que me sale todo bien y algo te sale mal, pues estás en una mala situación. Y a Eugenia, que además te da las gracias por cómo lo has explicado todo, también ya nos dice que si vamos a tener que vacunarnos anualmente, porque si el SARS-CoV-2 se va a quedar entre nosotros, es posible que eso pueda ser así. Sí, va a ser lo más probable es que sí, por lo menos durante unos años, por dos razones. El virus va a ser endémico, probablemente como los virus de la gripe, y además es muy probable que las vacunas que nos pongamos, hay dos estrategias diferentes que se están estudiando. Pfizer está estudiando la tercera dosis para protegernos de las variantes y pudiera ser que nos permitiera protegernos. Y Moderna también Pfizer está y Johnson & Johnson la actualización de la vacuna. Es decir, es muy probable que tengamos además que actualizar la vacuna como se hace con la gripe. La gripe se actualiza 2 veces al año, la vacuna. Además de que nos vacunamos anualmente. Está hecho y no supone ningún problema. Es, bueno, pues una complicación logística. Y para los temas de producción, pues aún más complicación. Carlos Fernández nos dice que si la opción que se está barajando de a los vacunados con AstraZeneca, dejarlos con una única dosis, puede ser efectivo, puede compensar. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a ver, en un ensayo se miden condiciones, o sea, se miden cosas en unas determinadas condiciones. AstraZeneca se ha medido la protección que tiene con 2 dosis y con esas 2 dosis son los datos que conocemos, el 76% nuevo del último estudio. Claro, si tú quieres disminuir tu riesgo un 76%, necesitas las 2 dosis. Si tú solo te produces una dosis, solo te administras una dosis, la protección va a ser más baja y todavía no sabemos cuánto, aunque hay ciertos datos. Yo personalmente vuelvo a insistir lo de siempre, lo que he comentado anteriormente. ¿Existe un riesgo? Sí, pero también existe con el paracetamol. Por cierto, muchísimo más alto con los anticonceptivos orales. Y lo asumimos. Claro que eso es cuando estás enfermo y en este caso es para prevenir enfermedad y bueno, somos más aversos al riesgo. Es bajo y no sé si justifica que se suprima esa segunda dosis. Los organismos reguladores nos han dicho que no lo justifica, Román, y creo que ellos son los expertos. Y de la misma manera, muchas de las preguntas van en el sentido de que ¿por qué existen esos rangos de edad que han ido variando? ¿Ha sido en función de los ensayos clínicos, de la observación? Ha sido en función de las dos cosas. Normalmente cuando se hace un ensayo clínico se intenta tener una población lo más representativa posible para que la indicación se consiga para todos los grupos de edad, ¿vale? Y yo creo que también ha sido un poco un problema de ricos en el fondo, porque AstraZeneca, por ejemplo, que es la vacuna en la que se han limitado, todos los ensayos incluyeron población a partir de 18 años, de 16 años Pfizer, 18 Moderna y AstraZeneca 18. Pero el porcentaje de población mayor de 65 años, en el caso de AstraZeneca, era un poquito más pequeño que en el de Moderna y Pfizer. Y eso fue lo que hizo, bueno, pues como tenemos 3 opciones, vamos a limitar esta porque tenemos menos datos a la población que tiene una edad, es más joven, porque los ensayos de Pfizer y Moderna estaban más cargados de población más mayor. Pero los datos muestran que en principio es una vacuna eficaz en todos los rangos de edad y conforme se ha ido utilizando, pues ya tenemos más datos. Fíjate, una última pregunta de Guillermo Muñoz, que nos habla de esa revacunación, si va a generar tantas discordias. Yo pienso ahí que podemos ser optimistas porque probablemente de aquí a un año esta conversación que estamos teniendo sea totalmente distinta porque ya hayamos pasado por una primera vacunación y todo esto ya está interiorizado y comprendido. O sea, seguramente tenemos que ir a mejor.
Totalmente. Además, vamos a ver, yo pienso que muchas de las preguntas que tenemos no las tendríamos si solo tuviéramos, imagínate, la vacuna de AstraZeneca. Creo que ciertas preguntas no nos las estaríamos haciendo. Y hay vacunas que tienen más efectos adversos que los que estamos hablando. Y no se lo pregunta la gente o se lo preguntan determinadas personas, pero es que el número de vidas que salvan es tremendo. Entonces, pues sí, probablemente sí nos tendremos estas conversaciones y podremos dedicarnos a otras cosas. Y mira, otra pregunta que no puedo evitar trasladártela porque las personas que han pasado ya por esta enfermedad, que han tenido secuelas que tú, como tú comentabas anteriormente, pues es algo que todavía estamos descubriendo, también deberían vacunarse. Ahí sí que todavía no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Sí, y además hay datos que indican, o sea, claro, no hay ensayos clínicos con esto todavía, pero sí que hay datos que indican que población que ha pasado COVID y se ha vacunado, hay dos tipos de personas, unos que son los que se llaman COVID crónicos, ¿no? Que se les queda la enfermedad, no huelen, tienen determinados problemas, ¿no? Este tipo de pacientes han demostrado resultados muy positivos con la vacunación. Actualmente, si has pasado un COVID muy intenso, una primera dosis de vacuna podría ser suficiente. Pero la vacuna produce una respuesta inmunitaria mucho más alta que la enfermedad normal y por eso se recomienda por lo menos una dosis. Algunos países están recomendando una sola dosis para que dé más dosis para todos, es decir, por un tema de distribución. Y porque además Pfizer y Moderna en personas que han pasado la enfermedad producen muchos efectos adversos la segunda dosis. Pues Ana, yo creo que vamos a terminar ya. Te traslado todos los comentarios. Muchas gracias por la divulgación. Ahí está ese primer mensaje que tú querías trasladar, pues lo has conseguido perfectamente. Y sobre todo ese mensaje de sin ciencia no hay futuro, que yo creo que hemos interiorizado todos en estos meses tan dramáticos. Algo positivo tiene que quedarnos en nuestra sociedad. Así que en nombre de todo el equipo de la Fundación Eurocaja Rural, muchas gracias, Ana. Yo también les agradezco haber podido tener el placer de volver a entrevistarte y también muchas gracias a todos los que han estado pendientes de esta conferencia que seguramente se nos ha quedado muy corta, pero te seguiremos, seguro que te vamos a poder seguir a lo largo de este tiempo para que nos vayas aclarando todas las dudas que surgen en este tema. Muchísimas gracias y menuda embajadora tenemos, desde luego, aquí en Albacete contigo, Ana. Bueno, muchísimas gracias y a estar optimistas, que además el optimismo sube las defensas, con lo cual nos protege de COVID. O sea que y además el optimismo es un tema de proponérselo. O sea que a estar optimistas porque tenemos muchas cosas buenas a nuestro favor. Muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, Ana, y a todos los asistentes, de verdad. Desde luego no podíamos empezar mejor esta sesión de dosis formativas e informativas, hablando de las vacunas con Ana Céspedes. Muchísimas gracias y a todos los asistentes, desde luego, muchas gracias por estar aquí y por vuestra participación.